Aquí la investigación ha sido a los usuarios, pero habría que investigar a quien ha desarrollado la aplicación. Se estaba imputando dos infracciones, la vulneración del deber de confidencialidad y por otra parte las medidas de seguridad. Las autoridades de control van a una velocidad, las empresas también, mucha tecnología, pero no hay mucha reclamación de carácter tecnológico. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, volvemos a tener aquí a Francisco Javier Sempere Samaniego, que acaba de publicar el que creo que debería ser el libro de cabecera de muchos en España en este gremio, titulado Régimen sancionador en protección de datos. Está publicado por Aranzadi en la colección de Civitas, que tan felices nos hizo antaño con aquellos códigos de bolsillo, cuando el nivel de maltrato de tu código de comercio delataba tus esfuerzos. Y venía el típico examen de mercantil diciendo que no lo había ni mirado y se vislumbraba el librito mancillado y abrasado a colores, como un Pollock. En fin, como mínimo, os conmino a que os asoméis al índice que se puede ver en la web de Aranzadi. Ponemos el link ahí. Y bueno, lo que he leído me parece excelente. Total, ahí tenéis capítulos dedicados a las 3 partes en la contienda, a la autoridad, a la parte reclamante y a la posición del reclamado, también a la tipificación y cuantificación de las multas y lo que a mí más me ha interesado, que son las cosas que cuesta explicar en las clases, sobre todo a abogados estadounidenses, en lo que a mí me toca, al menos, que son las reclamaciones transfronterizas, el mecanismo de cooperación, el procedimiento de urgencia y otros detalles de estos escenarios complejos que a veces son los que afectan a las empresas tecnológicas. En fin, Javier es doctor en Derecho, licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Administración General de la Comunidad de Madrid, en la rama jurídica. Con esto puedo estar hablando un buen rato, pero bueno, voy a resumirlo. Máster en Tecnologías de la Información en el Instituto Nacional de Administración Pública, máster en Alta Dirección Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ahora mismo es letrado y delegado de Protección de Datos del Consejo General de Poder Judicial. Ha trabajado también en la Agencia Española de Protección de Datos y en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Ha participado en proyectos europeos, internacionales, publicado un montón de cosas. También es docente y formador y ponente en diversos eventos. Ha sido premiado un montón de veces por la Agencia Española de Protección de Datos en el 23, por APEP, que ahora es APEP-IA en el 25 y en el 22, por ENATIC en el 21, por la Autoridad Vasca de Protección de Datos en 2015... En fin, muy laureado. Total, vamos a por el asunto, arrancamos por esa parte final de su libro y luego hablaremos de, por ejemplo, cómo le pasan los encargados del tratamiento de la patata caliente a los responsables, en muchos casos donde no toca. Hablaremos de las multas por brechas declaradas y de postre vamos a ponernos al día con multas curiosas, que siempre tienen su coña. Vamos a por esto. Javier, gracias por venir otra vez. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación. Por empezar, por la parte de atrás de tu libro, en este ámbito del mecanismo de cooperación y de estas resoluciones transfronterizas, ¿qué es lo que ha habido recientemente, ¿no?, en cuanto a reclamaciones, de nuevo, transfronterizas? Y es un mecanismo difícil de explicar, la cooperación entre autoridades, pero lo has ilustrado bien en el libro. ¿Algún ejemplo concreto donde podamos hacer esto más tangible aún? Bueno, antes de nada, el tema transfronterizo
no hay mucho estudio o documentación que lo haya abordado. Para mí es, además, porque en su día se habló mucho de las novedades del Reglamento General de Protección de Datos y la verdad, entre comillas, ¿vale?, la mayor parte era mentira, ¿no? El delegado de protección de datos estaba en la directiva, lo que pasa que aquí lo tradujeron como encargado de datos y pasó desapercibido. Las notificaciones de brechas de seguridad ya existían en la Ley General de Telecomunicaciones, las evaluaciones de impacto también, pero el procedimiento transfronterizo realmente que tiene su origen en materia de consumo, realmente no, y de hecho durante la propia tramitación del reglamento la propia Agencia Española de Protección de Datos se opuso a este sistema que es bastante complejo, que lo que busca es participa una autoridad de control como principal, ¿no?, cuando estamos ante empresas que tienen varios establecimientos en la Unión Europea o tienen un único establecimiento y ofrecen sus servicios a varios países de la Unión Europea. Donde está ese establecimiento principal, la autoridad de control va a actuar como autoridad principal y el resto pueden participar como interesadas, ¿vale? Ojo, cuando digo el resto, hay que tener aquí en cuenta, no son las 27 de la Unión Europea, es que las alemanas también participan, ¿vale? Las alemanas tienen la autoridad nacional y luego tienen las regionales, con la diferencia respecto a España que las regionales sí tienen competencia en el sector privado. Yo comencé cuando empiezo el libro es mi tesis de investigación básicamente, y empecé precisamente por lo transfronterizo, ¿no? Del resto tenía una serie de ideas claras y dije, bueno, voy a empezar con lo más complejo y además no voy a entrar en ello porque es, como digo, bastante dificultoso. Se contiene una serie de excepciones que en el propio reglamento a veces es complicado de entender, pero bueno, hay unos documentos del Comité Europeo de Protección de Datos que se publicaron en el 2021-2022, que bueno, esas excepciones las deja entrever, deja un poco entenderlas, ¿no? Aunque yo me encontré a veces al principio resoluciones contradictorias, ¿no? Una vez se aplicaba la excepción, otras veces no se aplicaba, etcétera. Y luego, si no hay acuerdo entre las autoridades de control, hay que subir el caso al Comité Europeo de Protección de Datos. Pero luego resulta que para determinadas circunstancias existe el procedimiento de urgencia, que la autoridad de control que no es competente temporalmente puede aplicarse este procedimiento de urgencia, cosa que no se entiende muy bien, porque hoy una comunicación vía por internet, pues puedes solicitar a la autoridad principal que actúe inmediatamente y abra un expediente, ¿no? Pero se ha recogido este procedimiento de urgencia, que el primero que la primera autoridad de control que acudió al mismo fue el Garante italiano con TikTok, porque había, a veces hay retos ahí, era un reto, creo recordar, de cuánto tiempo se estaba debajo del agua, falleció algún menor y bueno, fueron a que hubiese, digamos, borrar de la red social a todos aquellos que no estaban que eran menores y no podían estar de alta. La agencia española ha recurrido un par de veces a este procedimiento. Se han publicado además los acuerdos porque se adopta el procedimiento de urgencia. No son extensos. El que más se conoce fue el tema de WorldCoin, que sobre todo menores a cambio de los datos biométricos se les da criptomonedas, pero también hubo otro que pasó, no tuvo tanta repercusión social, que fue el caso de Facebook, en relación con las elecciones europeas, que quería implementar, una serie de herramientas que podría deducir el voto de las personas, teniendo en cuenta que además una de las cuestiones que se decía ahí es que no todos los que están en Facebook van a votar en las elecciones europeas. Esta semana ha salido además filtrado
la famosa reglamento ómnibus, que parece que va a modificar el Reglamento General de Protección de Datos, pero nos hemos olvidado que desde hace casi 2 años, que yo cuando vi el borrador, sin entrar en detalle de su contenido, dijo, bueno, ya veremos cuándo se aprueba, porque se está tramitando un reglamento europeo para regular el procedimiento de los procedimientos transfronterizos, de carácter procedimental, porque ahí lo que se han encontrado es que, claro, cuando se tramita el procedimiento transfronterizo, la autoridad principal lo va a tramitar conforme a su normativa de su país. Entonces, lo que quiere aquí es que sean las mismas reglas para todos los países de la Unión Europea. Ahora nos vamos a encontrar lo siguiente, que es una de las cosas que yo critico. Yo analizo la propuesta de este reglamento de reclamaciones transfronterizas y nos vamos a encontrar lo siguiente. Si yo denuncio un caso que es competencia interna en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, yo no tengo participación como reclamante, pero si es una reclamación transfronteriza voy a tener una mayor participación, voy a poder hacer alegaciones, digamos, al borrador de resolución inicial, con lo cual no tiene mucho sentido. En el caso, además, de la Agencia Española, que es otra de las cosas que abordo, nos estamos encontrando que en las reclamaciones de derechos, ¿vale? Yo soy bastante crítico en cómo se resuelven las reclamaciones de derecho, porque creo que se ha interpretado de forma demasiado literal lo que contiene el reglamento, ¿no? Si alguien ejercita un derecho, pongamos, de acceso y no se le ha respondido, la respuesta no es satisfactoria, no creo que la resolución de la autoridad de control tenga que ser que se le responda en sentido afirmativo o negativo. No. Si tiene razón, otórguele el derecho ya afirmativamente, ¿no? Es un poco, digamos, redundante. Bueno, si la reclamación de derechos es en el ámbito de la propia, es interna, ¿vale?, de la Agencia Española, normalmente no hay multa, pero si es transfronterizo, sí nos estamos encontrando casos en que la agencia ha multado, lo cual yo creo que es un poco contradictorio. Y ya para terminar este apartado, para que veamos un ejemplo de la complejidad de este sistema, no hay muchos casos que tramita la Agencia Española como reclamaciones transfronterizas, porque aquí no hay mucha sede que tenga sedes fuera de la Unión Europea o ofrezca, aunque tenga aquí la única, bienes y servicios a otros países. La primera, creo recordar, que tramitó la agencia fue con una aplicación de bromas llamada WhatsApp, ¿vale?, que también lo comento en el libro, y que además lo curioso aquí es que ya había sido multado en la época de la LOPD, y además confirmada por la Audiencia Nacional, pero la que quería comentar, ¿no?, que es un tema de una resolución de este año, es un alemán, ¿no?, que interpone una reclamación en Baja Sajonia porque ha tenido que facilitar para la entrega de un paquete su número de teléfono como obligatorio y le han puesto la etiqueta, ¿vale? Entonces, como la empresa de paquetería es española y ofrece el servicio, se puede utilizar aquí en Alemania, la autoridad de Baja Sajonia lo remite a la Agencia Española de Protección de Datos, se utiliza un sistema en el cual, digamos, se vuelca la reclamación, y a partir de ahí las autoridades de control, pues suponemos que hay una notificación a todas ellas para conocer cuáles quieren participar como interesadas, ¿no? Y en este caso, que es una etiqueta con el teléfono, en el cual también es incluso discutible el posible perjuicio, porque parte de los que hayan podido acceder a ese paquete, la gente de correos o el de la paquetería en este caso, está obligado al deber de secreto, ¿no?, ¿vale?, lo cual es discutible. Aquí la multa que ha habido, se presentan para participar en este procedimiento 22 autoridades de control, ¿vale? 16 autoridades nacionales y 6 autoridades regionales alemanas.
Al final no muestra, ninguna hace observaciones al texto de acuerdo de inicio del sancionador que propone la agencia española. Esto ocurre aquí, pero ocurre también en el resto de países con sus respectivos procedimientos transfronterizos. Entonces, para una cosa tan nimia que es, vale, sí, que han obligado, aparece en la etiqueta el número de móvil, dejando al margen ese deber de secreto del que ha llevado el paquete, una multa por vulnerar las medidas de seguridad, que yo además no creo que sean medidas de seguridad, yo creo que es un tratamiento, un principio de minimización, los datos no son necesarios, la multa es de 5.000 euros. Reducida a 3.000 por el pronto pago y el reconocimiento de responsabilidad. Y para esto 22 autoridades de control más la española tramitándolo. Con la salvedad o con la gracia de que aquí hubo un acuerdo entre las autoridades de control. Si no hubiese un acuerdo de las autoridades de control, esto hubiese subido al principio se trata, digamos, otra ronda, una o dos más de solventar, digamos, de que haya un acuerdo, pero si no lo hay, esto podría haber subido al Comité Europeo de Protección de Datos, en el cual se pronuncian sobre este caso no solo las 22, sino también el resto que no han querido participar en dicho procedimiento, que en total creo que hay por ahí una resolución de hace unos años, creo que en total son las 27 más las alemanas, casi son 40 autoridades de control. Hay un procedimiento de hace unos años que para un apercibimiento participan 40 autoridades de control y yo creo que los recursos tienen que utilizarse cuando sea, digamos, puede haber un mayor perjuicio. Afortunadamente, hasta la fecha, las que han subido al Comité Europeo de Protección de Datos, salvo una, han tenido que ver con tecnológicas, principalmente con Facebook y sus diferentes servicios. Sí que hay más que rascar, porque menos mal que no han sido despachos de abogados en vez de autoridades públicas, que la factura por esos 5.000 euros que se han rascado habría sido millones de euros. Vale, entonces yendo a España y a multas en España, empieza a haber multas por brechas de seguridad notificadas. ¿Qué piensas de esto? Bueno, como cuestión previa, yo siempre recomiendo cuando se habla de brechas de seguridad, y además es un documento que aparece en la bibliografía del libro, un artículo de investigación de una persona sobre si la notificación de brechas de seguridad no vulnera el principio a no declararte culpable. ¿Vale? Yo siempre lo recomiendo porque además desde mi punto de vista es una cuestión, se ha discutido además sobre la notificación de brechas y yo incluso últimamente le he dado vueltas de que a lo mejor la notificación de brechas de seguridad debería ser al revés, es decir, digamos, tenemos la regla general de notificar a la autoridad de control y más excepcionalmente al ciudadano, ¿no? Pero si realmente el que tiene que adoptar medidas para protegerse es el ciudadano, a lo mejor la de carácter general tendría que ser la del ciudadano, la de los datos y la de la autoridad de control más de carácter excepcional. ¿Sabes que así es en Estados Unidos? En Estados Unidos primero se lo dices al ciudadano y solo en algunos casos se lo dices a la autoridad. Creo que habría que empezar a valorar que a lo mejor es cierto que el propio ciudadano ahí luego te puede exigir responsabilidad. Lo más normal es que tú se la deniegues, pero luego puede acudir a los tribunales, ¿no? Pues bueno, decidan los tribunales, que también ya hay algunas sentencias en otros países de la Unión Europea sobre indemnizaciones por brechas de seguridad entre 500 y 2.000 euros más o menos. Para que nos hagamos una idea, el año pasado se notificaron a la agencia española, aunque se sigue pensando que el número es bajo, casi 3.000 brechas de seguridad, ¿vale? Normalmente se notifica la brecha y es muy excepcional que el caso pase a la subdirección de inspección, ¿vale? El año pasado solo pasaron 13 casos, ¿vale? Sin perjuicio de que luego la propia agencia te puede ordenar que notifiques a los afectados. El año pasado lo hicieron también 13 veces.
han empezado a aparecer algunas resoluciones, ¿vale? En las que se había notificado es cierto que anteriormente también teníamos alguna, pero creo que eran más excepcionales. Una de ellas afectó a una aerolínea, pero en ese caso no había notificado la brecha, ¿vale? En ese caso se enteraron de la brecha posteriormente con un fraude de las tarjetas, pero por ejemplo alguna de la primera hubo meramente un apercibimiento, si no recuerdo mal. Pero aquí han empezado a aparecer algunas. Es cierto que también hay un cambio en lo que se refiere a que no están imputando la infracción que ha sido bastante discutible. Se estaba imputando 2 infracciones, la vulneración del deber de confidencialidad y por otra parte las medidas de seguridad. Se ha planteado aquí, yo también planteo la posibilidad de que exista un concurso medial. Los tribunales han dicho que son 2 infracciones diferentes, pero muchas veces la ausencia de medidas de seguridad, o sea, una conlleva a la otra, ¿vale? 2 ejemplos. Uno ha sido un equipo de fútbol con un ciberataque. Lo que imputó aquí, en este caso se imputó la agencia las dos infracciones, ¿vale? Las del 51F y las de el artículo 32, la de medida de seguridad. Aquí lo que dijo la agencia es que los datos no estaban cifrados en los servidores. Esto fue la Real Sociedad. Sí, exactamente. La comentamos hace... Esto fue la Real Sociedad. La Real Sociedad en sus escritos da a entender que no había afectado a todos los datos, pero luego al poner que afecta a todos los servidores, creo recordar, pues entonces sí ha afectado a todos los datos, que es lo que le dice la agencia, oye, que al final ha afectado a todo. Es decir, que no es una multa dentro de... Al final han pagado 66.000 euros y entre lo que cabe la cuantía no ha sido muy alta, igual que ha ocurrido con el caso de Sareb, que es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. En este caso la brecha de seguridad parece que la tuvo el encargado de tratamiento. Es el que notificó que había habido un ciberataque, luego lo notifica también Sareb. No se sabe quién es el encargado de tratamiento, porque además el encargado de tratamiento prestaba servicios a bastantes empresas, ¿vale? Aquí sí la multa ha sido más alta, ¿vale? La multa ha sido 300.000 euros, pero realmente si comparo una con otra me parece que afecta más casi a datos del caso del equipo de fútbol que en el caso de Sareb. Veremos, bueno, un poco cómo, porque si empiezan a aparecer que si notifico me van a abrir un procedimiento sancionador, pues la gente va a notificar menos de lo que se dice, además que se pueda estar notificando, cuando yo creo que aquí además lo esencial es, hombre, si tienes hecho aquello, no sé cómo decirte, un despropósito, pero si no, yo creo que lo principal es proteger, que el propio usuario se proteja, porque muchas veces cuando se hace... Yo cuando doy formación siempre pregunto, ¿habéis recibido algún correo electrónico de que hay que cambiar la contraseña? La respuesta es sí, y yo les comento, bueno, posiblemente sea una brecha de seguridad, pero no os han dicho que es una brecha de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que lo esencial es, sobre todo porque no haya casos de suplantación, de fraude, que te puedan hacer un contrato, etcétera, etcétera. Oye, por conectar esto también, Javier, con este tema de la responsabilidad de los encargados y tal, ¿cómo estás viendo esto, ¿no? Que es en la relación entre encargado y responsable? ¿Estás viendo un buen reparto de responsabilidades entre ambos roles? ¿Cómo estás viendo la evolución de esto? No, a ver, no veo mucha procedimiento tramitado contra encargados de tratamiento. La segunda multa más alta que se puso en su día, que luego se ha reducido en la Audiencia Nacional, que fue con Vodafone, los 8 millones de euros.
una de las infracciones era por una transferencia internacional que hace un encargado de tratamiento a un país sudamericano, pero sin la autorización del responsable, pero la multa la multa va al responsable. Oiga, pero es que es el encargado el que ha decidido transferir los datos, ¿no? Entonces, no hay muchas. Ha habido una recientemente, una bastante llamativa que dices, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad invigilando, ¿no? ¿Qué se llama, no? Este caso es... si incumplió el contrato y vuela libre. Claro, este es un caso de una contratación de una gestión de paneles solares que se hace a través de una aplicación que la empresa lo ofrece a través de un encargado de tratamiento. Va el técnico de la empresa, del encargado de tratamiento, le da un enlace al que estaba atendiendo, dándose de alta con el tema de los paneles solares, y entonces se equivoca y lo que hace es que le da para acceder le da la contraseña que tiene el propio técnico y accede al listado de todos los de más de 1.000 personas de los usuarios que tiene esa empresa de encargado de tratamiento, pero la multa se la lleva el responsable, ¿no? Entonces yo creo que aquí la responsabilidad realmente es del encargado de tratamiento, bueno, y en este caso de una persona de esta compañía, con lo cual creo que las delimitaciones de responsabilidad tienen que estar claramente delimitadas. Muy bien, muy bueno. Vale. Javier, ¿y alguna multa curiosa en recientes semanas? Bueno, el año pasado fue bastante aburrido, todo se ha dicho, ¿no? Pero este año, digamos, bueno, ha estado más simpático, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero son curiosas, pero en el fondo son temas además que también en el libro analizo. En el fondo vuelven a temas que están ahí y cómo están interpretando las autoridades de protección de datos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la página web República Errante Lenda Merenda, ¿vale? Que no cumplía con la política de privacidad con el artículo 13, ¿vale? Y que tú solicitabas allí para que te diesen un certificado de ciudadano de la República Errante Lenda Merenda, ¿no? Y que no cumplía con el artículo 13. Posiblemente, no lo sabemos, pero yo creo que el reclamante debió ser alguien que había solicitado este certificado de la ciudadanía de esta república, ¿no? Y no se lo habían dado, y entonces se cabrea y acude a la Agencia Española de Protección de Datos, porque no creo que nadie esté dando vueltas por internet para poner una reclamación por estos hechos, ¿no? No se multa a esta asociación, ¿no? Es una asociación, se la percibe, pero esto es que a lo mejor es una actividad doméstica, ¿no? La actividad que realiza esta asociación, ¿no? Después, el tema de personas físicas realizando tratamientos de datos personales, uno de forma puntual, ¿no? Otro de forma estable, que es una diferenciación que hago también en la publicación, ¿no? En este caso, un dependiente, parecido un poco al caso del fontanero de hace unos años, ¿no? Un dependiente de una frutería, que la frutería tiene el teléfono porque además se han aportado los datos, porque digamos que en el barrio donde está esta frutería pues hay el típico carnet de descuento de varios establecimientos. Coge el teléfono y a una clienta le manda un WhatsApp poniendo... le manda un mensaje de teléfono poniendo: una chica guapa, vegana y simpática, ¿quién será? Jajaja, te dejo adivinar quién soy. Y le multan con 300 euros a este empleado. Otro, aquí vemos que el tratamiento es más estable. Bueno, esto lo remite, hay un acta por parte de la Guardia Civil, no lo dice la resolución obviamente,
pero este era un ladrón, ¿no? Porque estaba vendiendo cobre, ¿no? Y entonces lo que hacía al vender cobre es que estaba usando los nombres y apellidos y DNIs de terceros, ¿no? En este caso le multa con 2.000 y se le paga con 1.200, ¿no? Y luego ya el último, que la verdad me ha parecido su lectura bastante, si se me permite, porque no es un tema agradable, pero que no se me entienda mal, ¿no? Entre comillas, ha sido bastante fascinante, ¿no? Su lectura, ¿no? No es una resolución, no es muy larga, es un ejercicio de derechos, ¿no? Que en cierta medida en la práctica es imposible de aplicar, ¿no? Pero que te llega a pensar, oye, hasta yo siempre digo un juego que sin darnos cuenta la protección de datos barre con todo y a veces se tiene que aplicar en ámbitos que nunca hubiésemos imaginado, ¿no? Esto es un derecho de supresión respecto a una esquela que ya está publicada y obviamente no se va a eliminar el dato, y que un familiar que no ha ido ni al funeral ni al entierro ni nada, pues se queja de que han puesto ahí sus datos personales, que da a entender que con la familia no debía tener ningún tipo de relación, que los datos para querer quitarte de ahí los ha facilitado la viuda sin su consentimiento y que le ha generado además ansiedad y ha tenido que ir a los servicios de urgencia, ¿no? Se ha facilitado a la empresa que hace la publicación de la esquela. Y a ver, con la norma en la mano, pues podemos considerar un tratamiento de datos, ¿no? Porque aunque aquí, en este caso, yo creo que en alguna ocasión, hace bastantes años se ha hecho, bueno, podríamos decir, por el uso social, podemos decir que esto podría estar excepcionado de pedir el consentimiento de las personas para aparecer en una esquela, porque si no puede que al final nos volvamos un poco locos. Dejando al margen las que son curiosas, y si quieres para terminar, me sigue pareciendo las autoridades de control van a una velocidad, las empresas también, mucha tecnología, pero no hay mucha reclamación de carácter tecnológico. 3 ámbitos que yo cito en la publicación que apenas se tocan, que son las aplicaciones, los juegos en línea online o incluso los casinos online, que además ahí probablemente nos íbamos a encontrar bastante el tema y relacionado también con la cooperación y las reclamaciones transfronterizas que comentábamos al principio, con una de las excepciones, porque muchos de estos casinos están fuera de la Unión Europea, ¿vale? La sede y claro, exacto, Gibraltar. Y ahí hay una excepción de las reclamaciones transfronterizas, porque en esos casos, aunque el casino X pueda jugar en toda la Unión Europea, al final ahí cada autoridad de control va a tramitar su propio procedimiento, ¿vale? Como ha ocurrido en otros casos. Ha habido un expediente que ha abierto la agencia, un juego, parece ser, yo desconozco este ámbito, pero que es bastante popular, ¿no? Que se llama Roblox, pero la investigación debe tener lo suyo, porque las actuaciones previas, que tienen un límite de 18 meses, han caducado, ¿vale? Entonces, en estos casos, si la infracción no ha prescrito, lo que se hace es que se vuelve a abrir el expediente otra vez y sigue la investigación. Y sí, relacionado con tecnología, han aparecido, bueno, se han publicado ya las primeras resoluciones en las que se han utilizado apps para modificar las imágenes de personas asociando a rostros. Exactamente. Una de ellas, aplicación que además el garante italiano como medida urgente, además ha prohibido creo que se llama Cloudsoft o algo así, ha prohibido en su territorio hace un par de meses, y uno de ellos está relacionado con el caso de Almendralejo, ¿no? El caso que saltó a los medios de comunicación, pero que yo he hecho en falta que no se haya hecho. Aquí la investigación ha sido a los usuarios, pero habría que investigar a quien ha desarrollado la aplicación, ¿no?
porque yo supongo que si la aplicación hace desnudos, es que se ha debido entrenar con desnudos, ¿no? Supongamos, ¿no? O hipotéticamente, a lo mejor se hace de otra manera, pero echo en falta que no haya habido una investigación al respecto. Recordemos además en este caso que ojo con los menores de edad, porque de 14 a 18 años se ha recogido que además son responsables, al final acaban pagando los padres obviamente, pero se modificó una ley en materia de infancia que tiene un artículo, un título dedicado a la propia Agencia Española de Protección de Datos, el canal que tiene para solicitar la retirada de contenidos de forma inmediata se creó, y luego aparece esta ley con un mandato a una cosa que realmente ya estaba creada, pero ahí se recogió esta posibilidad de responsabilidad porque la agencia entiende que si a partir de 14 son responsables para prestar el consentimiento, lo son también para responsables. Yo este tipo de casos sigo pensando, y es una cosa que expongo ahí también en la publicación, sigo pensando que estos casos tendrían que ir a la vía judicial. Incluso ha habido alguno que ha habido investigación en la vía judicial y ha habido la propia investigación en la agencia española, porque además creo que se resuelve aplicando un único precepto del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Que es el tema de la legitimación. Entonces, si en estos casos se va a aplicar la normativa de protección de datos, pues habría que plantearse que no, es que le tienes que aplicar que no hay legitimación, que no hay derecho a información, que no hay análisis de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que además la normativa de protección de datos no está pensada para tratamientos que son meramente puntuales, y además si tienen su recorrido en el ámbito, creo que es peor lo que pueda ocurrir en el ámbito penal a lo que pueda ser de carácter en el ámbito administrativo, si bien lo que ocurre es que el administrativo es gratuito, no necesita abogado, no necesita procurador, y en ciertas ocasiones suele ser más rápido la resolución. Sí, a veces parece que se repite esto. Ya lo comentamos tú y yo la última vez, cuando nos salimos incluso de escenarios que parece que estaban pensados para la excepción doméstica, que como en España, no sé si en España, supongo que en más sitios también, es comparativamente tan ágil ir al régimen de la protección de datos, muchos escenarios personales como esto que está saliendo por ahí, ¿no? Donde podrías ir por el derecho a la imagen, podrías ir por el penal. Al final acabamos en este ámbito porque es tan rápido y tan fácil, ¿no? Lo que decías de la sociedad esta de risa también, oye, en vez de protestar porque no me anda el carnet, me voy a la Autoridad de Protección de Datos, que es rápido. Exactamente. Y lo de no dar el carnet solo he interpretado yo, todo se ha dicho. Y sí se advierte además que ahora que mencionas las reclamaciones, incluso entre particulares, sí he advertido que en los últimos meses, uno de los ámbitos en los que hay más reclamaciones en la agencia es el tema de la videovigilancia, que da en sus diferentes vertientes, que da para mucho, y parece que últimamente hay una tendencia a que cuando estamos hablando de reclamaciones entre particulares, ¿vale? Entre lo típico, alguien ha puesto una cámara en la entrada de su casa y está grabando mi entrada o en el patio, más que multar en estos casos, la agencia esté aplicando la figura del apercibimiento, con orden además de retirada de esa cámara, ¿vale? Hay bastantes resoluciones al respecto, y luego últimamente además están publicándose bastantes resoluciones respecto al ejercicio de derechos, por si alguno tiene interés en consultarlas, ¿no? Pensamos que cuando empezó a aplicarse el reglamento, que el derecho estrella podía ser portabilidad. Yo más que el de estrella creo que es el estrellado, porque casi creo que he visto 2 resoluciones al respecto, y hay muchas sobre el derecho de acceso, ¿vale?
Claro, muy bien. Javier, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Da para mucho, ¿eh? Ahí queda el link al libro y el comentario previo. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.